Esta es la historia del Rey.exe. Hace años, en la guerra del multiverso, el Rey.exe era conocido como un poderoso espadachín llamado Centurión Escarlata. Centurión Escarlata era el más valiente de todo el multiverso. Era fuerte, atlético y sobre todo no tenía miedo a nada, ni siquiera a fallar en sus misiones, ya que, como solía decir, hombre que no muere hoy siempre puede pelear mañana. Centurión Escarlata creció creyendo que él sería el más fuerte y el más poderoso de todo el multiverso algún día. Así, cuando creció, se volvió un gran maestro de la esgrima con su habilidad con la espada, ya que era como si la espada fuera una extensión de él mismo, y era bastante respetuoso a la hora de luchar. Muchos le tenían mucha admiración, ya que él no hacía lo que hacía por fama, por un título o por cualquier otra cosa. Centurión Escarlata era uno de los guerreros más humildes que el multiverso había visto. Él respetaba a sus rivales y los trataba bien, que estos días tengan un conocimiento. No importaba perder uno de sus enfrentamientos. Que yo llamo el día fue retro el Rey.exe, un grupo secreto llamado los Alfas, y por sus miembros Aurelius y el Titiritero. Además de su increíble fuerza y cuerpo resistente a Centurión Escarlata se unió a los Alfas sin cuestionar nada, etc. Y es como un tanque viviente a la mañana, es resistente a todo, su mirada penetra a sus enemigos y admirados en todo el multiverso. Una habilidad especial se ganó su confianza y cargar cosas super pesadas, extravagantes, dotes de habilidad, fuerza y valentía. Su veces por elecciones a nuevos reclutas del equipo y siempre da consejos, como por ejemplo, es sincero, que rendir su variado no tiene oportunidad de perseverar y ser el mejor en lo que ama. Antes de ser el Rey.exe, además de ser muy sabio, también era un gran amigo de Aurelius. Su nombre era, todos eran como el hermano mayor y el menor. Saben, Centurión Escarlata y el mayor y Aurelius el menor, que tiene mucho por aprender, pero que no se da por vencido fácilmente. Un día, cuando el Titiritero era como la mano en medio, a veces no tiene problemas, pero siempre era el más inteligente, bastante astuto, y el único que era cariñoso. Y también había llamado la atención de una de las personas que salían de batallas ilesos y apenas tenían tiempo para relajarse y descansar. Su nombre era Carmila. Bueno, ¿quién descansaría en medio de una guerra? Se enamoró de la valentía de Exe. Después de enfrentarse a los antiguos nómades, recibieron la ayuda de la reina Casilda. La reina Casilda era una valentía y barroca que le brindó algo a los Alfas para luchar, tecnología en todas partes, armas, puntos importantes, los recursos esenciales para ganar en la guerra. Los Alfas lograron detener a los antiguos y encerrar a su rey durante años, pero ninguno de ellos, un gran ejército de soldados, descansó desde ese día. Se han mantenido preparados, han entrenado como nunca, y también se han estado alistando por si los antiguos regresaban para aterrorizar su universo de cualquier ser que lo habitara. Centurión Escarlata no se quedó de brazos cruzados, la pasó entrenando día y noche como si nada hubiera terminado. A veces tenía visión de seres que eran los antiguos. Él tenía miedo de que si el sultán volviera, le quitaría todo lo que ellos han logrado, o sea, la paz y la tranquilidad por algo bruto. Un día fueron a una misión en el universo desconocido, una hija, todo estaba abandonado, había nadie, digamos que desapareció. Parecía que algo acababa de
estar en ese universo estrecha, pero ninguno de ellos sabía qué era lo que iba a ser. Atacó ese universo para empezar. Su padre después de la guerra del multiverso, hasta que Aurelius encontró el tipo más estricto, a uno de los antiguos. Su nombre era Nyarlathotep, pero no tanto como el mensajero de los dioses y el portador de la locura y la oscuridad. Aquí tenemos Nyarlathotep empezó a atacar uno por uno a los alfas, pero ninguno de ellos se dio por vencido. Aurelius y Centurión Escarlata lograron derrotar a Nyarlathotep, pero hay algo que ellos habían perdido en ese enfrentamiento. El más valiente tenga miedo por primera vez. En ese momento, Nyarlathotep, antes de rendirse, hizo algo, chicos. Levantó una gran roca y se la lanzó a Aurelius para intentar aplastarlo. Pero en vez de eso, Centurión Escarlata a Aurelius le salvó la vida. Pero no logró salvarse a sí mismo, ya que perdió algo bastante importante para él. Gracias por el apoyo a la serie de la guerra de multiverso, pero aquí no termina la cordura, sino algo mucho peor. Una temporada de su orgullo, su don para controlar la espada se había ido junto con su honor. Si quieren oír más de lo que había caído sobre sus manos y el resto de los alfas había llegado, pero era demasiado tarde para Centurión Escarlata. Había perdido sus manos, y sin sus manos no podía controlar su sable para luchar más. Había quedado fuera de rango durante una semana entera. Las semanas se volvieron meses, y los meses se volvieron días, y esos días se volvieron años. Con ese tiempo, Centurión Escarlata empezó a desarrollar una personalidad fría, despiadada. Es un libro bastante popular, bastante que ni siquiera uno de sus compañeros pudo reconocerlo. El que alguna vez fue el héroe que amaba el mundo entero, que no era el mismo. Su piel se tornó pálida y un poco fría como el hielo. Sus ojos eran amarillos, brillaban como dos soles que expresaban dolor y la frustración. Su aspecto estaba un poco deteriorado. Un día, Centurión Escarlata fue para vengarse de Nyarlathotep por lo que éste le hizo a su honor, pero no podía enfrentarlo así de frente como si nada, ya que no podía luchar sin su sable. Así que empezó a pelear, pero antes se entrenó mental y físicamente para enfrentar a su enemigo. Empezó a pelear contra otros seres de bajo nivel, entrenó en otros planetas, exploró otros universos y se volvió más poderoso que antes. Ya cuando empezó a buscar a Nyarlathotep y lo encontró, ambos se enfrentaron. Su batalla era muy intensa. Los cielos temblaron, el suelo empezó a abrirse, a agrietarse, y en ese enfrentamiento Nyarlathotep le dejó a Centurión Escarlata una pequeña cicatriz en el rostro, pero eso no le importó mucho a Centurión Escarlata. De hecho, eso sirvió para impulsar su ira y odio, pero con mucha fuerza. En su enfrentamiento, Nyarlathotep perdió un ojo, ya que se logró darle una gran batalla. No le dio ni tiempo para que se recuperara. Lo golpeó, lo azotó, incluso lo pudo someter varias veces. Pero a pesar de que perdieron mucha sangre y estaban al borde de desmayarse, ninguno se había dado por vencido en esa batalla. Centurión Escarlata solo sonreía y Nyarlathotep solo pudo aumentar su propia ira hacia Centurión Escarlata para enfrentarlo. Pero mientras más se enfrentaban,
más perdía la paciencia y más se alimentaba el ego de Centurión Escarlata. En ese momento llegaron el resto de los alfas, junto con Aurelius y el titiritero. Pero algo había cambiado en Aurelius. Aurelius ya no era el mismo. La mitad de su rostro estaba quemado, sus ojos eran negros y sus pupilas eran de distinto color. Ya no eran marrones, ahora una era roja y la otra amarilla. Empezó a eliminar a las tropas de los antiguos, pero esta vez no tuvo piedad. Usó una nueva arma que él mismo había forjado, la espada de doble hoja. La lanzó con gran fuerza que ésta disparaba a rayos y logró cortar por la mitad a los soldados de los antiguos. Centurión Escarlata continuó enfrentándose a Nyarlathotep, pero ninguno estaba cansado, y en un momento Centurión Escarlata agarró a Nyarlathotep por el cuello con mucha fuerza. A pesar de que la piel de Nyarlathotep era ácida, eso no le afectó. Su piel era más dura que la piedra, su fuerza había aumentado y con gran fuerza logró doblar la columna de Nyarlathotep, dejándolo incapacitado por un tiempo. Después de presenciar todo eso, Casilda y el resto de los alfas no pudieron creer lo que veían. Su mejor héroe, su soldado más importante, acababa de cruzar la línea. Ya no era el espadachín humilde y puro que alguna vez fue. Ahora era un ser cruel y malvado. Centurión Escarlata empezó a ser interrogado por el resto de los alfas, ya que ninguno de ellos habría hecho eso, excepto Aurelius, quien había desaparecido después de esa batalla. Y en ese momento, alguien irrumpió en la base de los alfas durante el interrogatorio. Eran un par de soldados que traían dragones consigo para desmontar y demoler toda la base. El titiritero se quedó para enfrentar a los dragones, pero nadie sabe qué pasó con él. Y Centurión Escarlata salió al interrogatorio para ver qué estaba pasando. Y ahí es cuando vio lo que jamás pensó ver. Aurelius estaba atacando a todos los alfas, los que alguna vez fueron sus amigos y compañeros, estaban siendo masacrados por él. Su mirada era vacía y de odio hacia todo lo que tuviera bien. Centurión Escarlata empezó a intentar huir de la base sigilosamente sin que nadie se diera cuenta de que él estaba ahí. Pero cuando salió, uno de los dragones de la corte oscura casi lo aplasta. Y entonces fue salvado por una fuerza invisible. Fue salvado por un ser tan antiguo como el tiempo. Más tiempo que el multiverso, al menos. Su nombre era Azathoth. Azathoth había salvado a Centurión Escarlata de morir y le dijo que parecía que necesitaba ayuda. Al principio desconfiaba de este ser, ya que Centurión Escarlata tenía una carga muy pesada sobre los hombros, pero Azathoth le ofreció algo que los alfas no podían ofrecerle: respeto, poder y sobre todo un imperio que dominar. Le ofreció un puesto como otro de sus aprendices. Centurión Escarlata empezó a dudar, pero al ver el escenario devastado y lo que alguna vez fue la base de los alfas quemándose, aceptó la oferta sin dudarlo. Entonces se convirtió en el aprendiz de Azathoth. Junto a Aurelius, Azathoth y los dos lograron conquistar otros multiversos, destruyéndolos, esclavizándolos y volviéndolos parte de su corte oscura. Centurión Escarlata entonces empezó a entrenar y adquirir habilidades que jamás había podido obtener. Entre ellas estaban la habilidad de manipular los átomos inteligentes de su cerebro,
lo que le permitía la capacidad de volar. Su piel se volvió más impenetrable y más colosal. Sus ojos empezaron a adquirir un brillo sobrenatural y entonces empezó a volverse más y más fuerte, pero más egocéntrico. Su ego era gigante, pero no tanto como su increíble fuerza. Podía derribar naves de un solo puñetazo. También podía azotar el suelo y provocar terremotos, avalanchas o incluso también abrir grietas en el suelo. Así fue como también aprendió una nueva habilidad, la habilidad del viaje digital. Podía meterse, literalmente se podía dividir en un código específico y viajar a través de la red. Podía meterse en computadoras, en la información de otros enemigos o en la información privada de otras personas. Entonces también pudo crear en la red soldados que obedecieran sus órdenes sin cuestionarlo, golems oscuros. Los golems eran los mejores soldados de la corte oscura. Al principio no tenían forma, luego eran sombras y gracias al Rey.exe ya eran soldados, entrenados por él mismo. Entonces él empezó a crear más de esos soldados para la corte oscura, lo cual hizo que Azathoth y el emperador creepypasta, antes conocido como Aurelius, se sintieran más que orgullosos. Ahí fue cuando el imperio de la corte oscura empezó a ascender más y más. Pero no era solo eso. Centurión Escarlata había muerto después de todo ese tiempo que pasó, perdiendo la cabeza y la razón. Y ahí fue cuando se convirtió en el Rey.exe, el ser más malvado, poderoso y sobre todo manipulador de toda la corte oscura, secuestrando seres cósmicos, desapareciendo personas y sobre todo conquistando planetas junto a la corte oscura para así esclavizarlos y que nadie se interpusiera en su camino. Si alguien hacía eso, si alguien lo cuestionaba o si alguien conspiraba en contra de él, el Rey.exe se encargaba de desaparecer a esa persona. Este es el origen del Rey.exe. Suscríbanse a mi canal si quieren más contenido como este o si quieren otra animación como el origen de Odessa. Nos vemos, chicos.